principal problema que muchos de nosotros tenemos es que queremos que el camino sea llano, que el Señor nos lo ponga fácil, por decirlo de algún modo. Y la verdad es que no es así. Nunca el camino va a ir perfecto. Siempre van a haber cosas buenas y malas. Y a eso se refiere el texto que acabamos de leer. Hay tiempo para todo, para tiempos de cosechar y tiempo de hambruna. Uno de los ejemplos más recordados de la utilización de una dificultad para conseguir un propósito es del faraón de Egipto y de Moisés. En Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La negligencia y necedad del faraón sirvieron para que el Rey de Reyes y Señor de Señores demuestre su poder y su fuerza, que es incomparable con nada visto antes. Hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No debemos cometer el error de creer que estamos en la iglesia, sino nosotros somos la iglesia y estamos aquí el día de hoy en un edificio siendo la iglesia el día de hoy, pero mañana puede ser en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea, y aún en esos lugares tenemos que seguir demostrando el carácter de Cristo, que al final de cuentas es nuestro propósito. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga más. No sé por qué dijeron que yo vengo un predicador invitado de lejos, si ya yo soy como quien dice santiaguero. Ya ustedes ven. Yo no niego mis raíces, pero estoy muy agradecido por el acogimiento que me han dado acá en Santiago, de verdad. Ha sido una gran bendición. Por eso me siento parte. Amén. Para mí es más que un honor estar acá predicando la palabra de Dios, y es aún más magnífico para mí poder tener a mi madre por primera vez. Me verá viendo predicar. Y nada, no sé si ustedes saben, pero yo vengo de una familia en la que ninguno son cristianos. Aleluya. Dice la pastora que llegará. Bien, hermano, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas. Esperemos en Dios que las emociones no me invaden en este momento y me permita Dios predicar la palabra de Dios sin interrupción y que usted pueda entender lo que Dios quiere decirle. Amén. Dios bendiga a cada hermano que se ha dado cita en esta noche en nuestro cuarto culto ya juvenil. Robert, nuestro cuarto culto juvenil. Estamos gozosos. Primera de Crónicas, si lo ponen en la pantalla, por favor, capítulo 4, versículo 10. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. Lo voy a repetir. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que convierta los corazones que hay aquí
en terreno de tierra buena, Señor, para que esta semilla que será plantada en esos corazones dé frutos y podamos ver tu gloria, Señor, reflejada en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, habla a cada alma, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano. Yo me convertí a los 17 años de edad. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo estaba hablando de manera mundana, por así decirlo, disfrutando de los mejores momentos de mi vida como joven, porque estaba satisfaciendo los deseos de la carne. Estaba en la etapa de la juventud en la que yo podía decir que tenía todo lo que cualquier joven que está allá afuera tiene. Y yo recuerdo que cuando yo era un niño de algunos 9, 10, 11 años, yo tenía 2 amigos y ellos tenían un padre cristiano. Y ese padre cristiano siempre nos llevaba a la iglesia. Yo obviamente iba por ellos porque me gustaba estar con mis 2 mejores amigos. Sin embargo, a medida en la que yo iba yendo a la iglesia y siendo un niño y escuchando la palabra de Dios, escuchando el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, yo me fui enamorando poco a poco de lo que era ese personaje llamado Jesús. Yo fui creciendo a sabienda de que Jesús había muerto por mí, a sabienda de que Jesús había dado su vida por mí y que había llevado todos mis pecados a la cruz. Y siendo un niño, a pesar de no ser cristiano, yo recuerdo que había una canción que nos ponían a cantar que decía: yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé volver a hallar. Esa canción ministraba mi vida, yo siendo un niño, y así crecí con esa canción. Pero a medida en la que va pasando el tiempo, todos sabemos que los niños o toda persona no se queda en el mismo lugar, sino que uno va desarrollando y va quemando etapas. Y yo recuerdo que cuando mi madre me apuntó en un colegio llamado Hogar de Niños Tía Tatiana, el colegio era cristiano y era un motivo más para yo seguir cerca de Dios. Sin embargo, la ubicación en donde estaba el colegio era en uno de los barrios donde se practicaba más la delincuencia en el sector de Herrera, allá en Santo Domingo. Estaba ubicado en un lugar donde el ambiente era súper pesado, donde usted podía ver gente consumiendo, donde usted veía un problema cada rato, gente con puñal en la mano, con pistola en la mano, y lamentablemente uno se crió viendo ese tipo de escenas. Y lo más sorprendente de esto es que la mayoría de esos jóvenes que eran delincuentes también habían estudiado en ese colegio. Así que la influencia de la cual yo estaba rodeado, que eran los jóvenes con los que yo iba a la iglesia, ya no eran esos. Ahora yo me reunía con los jóvenes de ese colegio, que lamentablemente la mayoría también consumía lo que se vivía en ese sector. Y ya yo estaba creciendo con lo que yo veía, ya yo estaba creciendo con lo que yo experimentaba todos los días. Y como yo era un niño inocente, con poca madurez, que no reconocía lo bueno de lo malo, o sí, pero a fin de cuentas vivíamos en la carne, andábamos en la carne, pues yo estaba comenzando a sentir amor por aquello que yo veía. Sin embargo, a medida en la que iba pasando el tiempo y ver cómo Satanás iba sacando de mí ese deseo o ese amor que yo sentía por Jesús, mi fiel amigo, pues yo veía cómo Satanás se estaba apropiando de mi manera de pensar. Tanto así que ya el ambiente con el que yo me estaba rodeando me estaba llevando a los malos pasos. Eran cojos, por así decirlo. Y como dice un refrán por ahí, que el que anda con cojo al año cojea, yo sabía que en cualquier momento yo también iba a comenzar a cojear. Y eran jóvenes que usted lo veía, por lo menos mi madre los veía y decía: no, pero son jóvenes sanos, son jóvenes buenos, jóvenes que están estudiando, pero a la vista de los padres muchas veces no se ven cosas. Los hijos muchas veces
a escondida de los padres, viven una vida muy diferente a la que le muestran a ellos. Así que yo iba creciendo con ese deseo de hacer lo que yo veía. Yo veía delincuentes, yo quería ser delincuente. Yo quería sentir que yo tenía el respeto de aquellos que me rodeaban. Y fui creciendo con eso, tanto así que los profesores eso pronosticaban de mí. Los profesores decían, no, en este joven no hay futuro. En este joven no creo que en un futuro sea un joven educado, un joven ejemplar, un joven que se gradúe, un joven que tenga una buena vida, sino que será un joven corrompido. Sin embargo, Dios había marcado mi vida cuando yo iba a la iglesia. Y cuando Dios dijo, yo voy a tomar carta en el asunto, yo me opuse, porque yo seguía haciendo todo lo malo. Recuerden que le dije que estaba en un colegio cristiano, y ese colegio cristiano nos enseñaba mucho acerca de Jesús, pero lamentablemente era más lo malo que yo veía que lo bueno, y me inclinaba acerca de lo malo. Era un jovencito inexperto. Sin embargo, llegó una ocasión en la que yo comencé a sentir el vacío que la mayoría de los amigos sienten cuando no tienen a Cristo. ¿Usted sabe cómo se llama ese vacío? Se llama ausencia de Jesús, porque usted podrá estar gozoso en cualquier lugar. Usted podrá sentirse bien en cualquier lugar, mientras esté el ambiente, mientras están los amigos, mientras te hacen el coro, mientras te hacen fanfarria. Pero cuando estás solo, cuando estás en tu habitación, si tú tienes ausencia de Cristo, ese vacío se refleja. Y había muchas ocasiones en las que yo llegaba a mi casa y después de yo estar disfrutando con mis amistades, estar disfrutando con ellos, haciendo cosas malas, haciendo travesura como joven, yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y yo comenzaba a leer la Biblia y comenzaba a orar. A pesar de yo vivir una vida apartada de Dios, creciendo bajo un ambiente que me iba a llevar probablemente a la muerte, Dios decide todavía tener a Cristo enfrente de mí. Y yo recuerdo que en una ocasión yo escuché esa canción que escuchaba cuando iba a la iglesia. Y ese momento fue como el momento en el cual Cristo salió a mi encuentro. Ese día me levanté y yo dije, yo no puedo seguir así. Volví a recordar los momentos en los que yo iba a la iglesia, en los que yo le cantaba al Señor. Volví a recordar esos momentos. Y ese día Dios hizo un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. Cuando yo tenía alrededor de 14, 15, 16 años, yo cantaba. Y mis padres son gente muy seria y siempre me llevaban por el buen camino. Y yo recuerdo que lo que yo cantaba obviamente no era una música como para yo cantarla en un teatro o cantarla en un ambiente saludable, sino que era música que corrompía a la juventud, corrompía a todo el que escuchara lo que yo hablaba cantaba a través de mi boca. Y a la edad de 14, 15 y 16 años, yo recuerdo que se acercó un joven, se llamaba Daniel, y él le hizo la propuesta a mi papá de que él quería hacer un dúo conmigo, que quería cantar conmigo. Yo entendiendo que mis padres se iban a oponer, principalmente mi papá, yo dije, bueno, habla con ellos, pero yo sé que eso no se va a dar. Pero para que usted vea, cuando Satanás quiere interrumpir el propósito que Dios tiene para tu vida, va a hacer lo que sea. Él convenció a mi papá para que yo cantara con él. Oigan, ¿con qué condición? Con que él me acompañara a mi casa todos los días que yo llegara de cantar.
Y obviamente cantar en discoteca, cantar en un drink, no era para cantar a las 9 de la noche. Estamos hablando de cantar y salir de allá en eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Mi madre es testigo de que casi todos los días ella tenía que levantarse y tenía que abrirme la puerta porque yo llegaba prácticamente a esa hora. El asunto es que la vida que yo estaba viviendo en ese entonces no era solamente con el objetivo de cumplir un sueño. Ya yo no solamente tengo en mi entorno lo que yo veo en el colegio, lo que yo veo a mi alrededor, sino que ahora estoy mezclado en un ambiente donde se ve el alcohol, donde se ve que un hombre tiene 3 y 4 mujeres y ese tipo de cosas, todos los deseos de la carne. Estaba yo envuelto en ese mundo, estaba envuelto en todo lo que a Dios no le agradaba, y esto era otro motivo suficiente para yo estar lejos de Jesús, de mi fiel amigo. Ya yo no oraba, ya yo no leía la palabra, ya yo estaba creciendo bajo un entorno totalmente erróneo. Sin embargo, Cristo nunca se olvidó de mí y nuevamente volvió a salir a mi encuentro. Y cuando Cristo salió a mi encuentro nuevamente, yo no sé qué fue lo que hizo, no sé cómo es que Dios lo hace, pero Dios tiene una capacidad de hacer que las cosas que no son sean. Yo estaba totalmente corrompido, sin embargo Cristo llegó a mi encuentro y de la noche a la mañana me cambió. Y fue tan radical el cambio que al otro día yo recuerdo que me desperté. Y cuando fui al colegio yo le dije a mis amigos: miren, ustedes me disculpan, los quiero mucho a todos, pero yo he decidido aceptar a Cristo. Obviamente, viniendo de mí, eso era algo difícil de creer. Casi nadie lo creía. De hecho, me daban 3 meses, lo he dejado esperando, porque precisamente hace 3 días cumplí 9 años. Y me levanto un día, el día que yo decido hablar con ellos, no había culto en ninguna congregación. Ya yo estaba visitando una iglesia, estaba tratando de conocer, tratando de volver a encontrarme con mi fiel amigo. Y esperé al sábado, y recuerdo que yo estaba en una actividad con mis amigos. Y cuando se acabó la actividad, yo me levanté con el propósito exacto de ir a los pies del maestro y hacer una profesión de fe. Pues yo recuerdo que yo llegué a la iglesia donde me congregaba en Santo Domingo, la iglesia que me vio crecer, y yo llegué precisamente cuando el predicador hizo el llamado. Yo no escuché ningún mensaje. Yo no escuché: mira, Cristo te ama, mira, Cristo quiere salvar. Yo no escuché nada de eso. Eso ya yo lo había escuchado desde hace mucho. Yo fui directamente a convertirme a Cristo. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, a mí no me dio tiempo ni siquiera de sentarme. Yo simplemente llegué, hicieron el llamado en ese momento, pasé. Y recuerdo que las 2 personas que me recibieron con tanto amor. Me dieron una hermosa sonrisa, me dieron un abrazo profundo, el mismo abrazo que me dieron aquí cuando yo llegué a esta iglesia. Así mismo sentí yo ese amor cuando llegué aquí, el mismo amor que sentí cuando acepté a Cristo como mi único Salvador. Fue el mismo amor que sentí cuando llegué aquí, que Rudy me recibió, que Fernando me recibió, que la pastora me recibió, y sigo sintiendo el mismo amor y sé que lo seguiré sintiendo. Y ahí comienza el Padre a hacer sus planes para mí. El tema es una vida con propósito. El propósito que Dios tenía conmigo, era imposible que Dios lo cumpla yo estando lejos de Él. Así que Dios me busca, me halla, me encuentra, me socorre, me dice: ven, hijo, que es aquí que yo te quiero, y me da vida eterna, y comienza a meterme en sus propósitos, comienza a meterme en sus llamados. Y cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo tenía un problema con un joven de ese sector, tenía un problema grave, y cuando yo me convertí, Dios me dio una revelación con ese joven. Dios me dio 3 sueños en la que Dios me decía que a ese joven lo iban a apuñalar. Y yo,
siendo ahora inocente en la fe, un inmaduro en la fe, que no sabía que cuando Dios envía tú tienes que ir. Yo agarré y le dije eso a un joven que era cristiano, que había crecido en ese mundo, pero que Dios lo estaba usando de una manera sobrenatural en la juventud. Ese joven predicaba y mucha gente se convertía y todavía tenemos mucha confianza. Y yo le conté a él lo que había pasado y le dije, yo no me quiero acercar porque yo no sé cómo él va a reaccionar cuando yo lo vea. Y él se tomó la tarea de ir y darle la palabra. Sin embargo, el joven no la recibió, porque lo que Dios quería era que sea yo quien se la dé. Pues yo en un momento veo que el joven sigue en su mundo haciendo y deshaciendo. Yo dije, bueno, seguro el joven no agarró la palabra, le va a pasar lo que yo vi en el sueño. Y yo hablé con una profesora que era cristiana y ella me dijo, mira, si Dios te mandó a ti, eres tú quien tienes que ir. Pues yo agarré y tomé mi Biblia, fui allá, me llené de valor. Y hermano, miren, cuando yo llegué al lugar donde él estaba consumiendo droga con otro amigo. Y yo me llené de valor. Y cuando ese joven me vio, ¿usted sabe lo que ese joven me dijo? Perdóname. Te pido perdón. Yo no hablé. Él me vio, me dijo, te pido perdón y yo sé que en algún momento te voy a compensar. Así me dijo. Y cuando yo le conté a él lo que Dios me había dicho, él me dijo, se comenzó a llorar y me dijo, mira, yo voy a comenzar a ir a la iglesia, voy a comenzar a visitar. El joven comenzó a visitar a la iglesia, duró un tiempo, lamentablemente volvió y se apartó y pasó lo que pasó en el sueño. Joven le dieron no sé cuánta puñalada, me sentí triste, me sentí muy mal. Pero yo cumplí con lo que Dios me mandó. Amén. Así que en ese proceso de vida, ahora ya yo soy cristiano, ahora Dios me mete en el propósito, ahora Dios me da pinceladas de que yo iba a emigrar de mi tierra. Ya no solamente yo iba a ser un predicador de allá de Santo Domingo, sino que él tenía planes de traerme a otra tierra para yo florecer en otra tierra. Pero ahí iba pasando un tiempo, iban pasando los años, yo me iba formando, iba creciendo en la fe y Dios me iba dando sabiduría. Y ahí apareció un hombre llamado César Odalis Cabrera, quien en este momento es mi jefe y es un hombre que me trata como a un hijo. Y este hombre, cuando ve que este hombre le dice a un joven que era cristiano, le dice, mira, búscame un jovencito que quiera trabajar, pero que sea cristiano. Él no es cristiano, pero quería un joven cristiano. Y el joven al que él le preguntó también era cristiano y se congregaba en otra iglesia, y él no buscó a nadie de su iglesia. Y para completar, yo no hacía mucho complinche con él, porque era de una iglesia mormona y yo tenía mi iglesia pentecostal y no hacíamos como tanto ambiente. Sin embargo, este joven, que yo digo que no fue él, yo digo que fue Dios, Dios puso en su corazón el sentir de decirme a mí. Cuando él va y me dice a mí que yo voy y comienzo a trabajar con este señor, pasan los años, yo me voy formando, él me da muchos consejos, yo voy creciendo en mi área de trabajo, llega la hora de yo independizarme. Y ahí este señor dice, yo tengo una idea, Osiel, yo te voy a poner a ti una sucursal. Escuche, ya Dios está abriendo el camino o haciendo el camino para que yo venga aquí a Santiago. Le digo yo, ¿y dónde será esa sucursal? Y me dice, será en Santiago. Yo comienzo a pensarlo, comienzo a analizarlo, porque no es fácil emigrar. La gente a veces cree que sí, que es fácil cuando te están viendo bien, pero lo que uno tiene que pasar cuando uno emigra de su tierra a otra, donde no conoce a nadie, donde no tiene familia, es difícil. Y yo recuerdo que pusimos el negocio, y Dios me había dicho que iba a ser un negocio que iba a prosperar, pero también me dijo que no me traía aquí solamente para trabajar, que me traía aquí para yo comenzar a hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para cumplir el llamado. Sin embargo, cuando se pone el negocio no da los resultados que esperamos. Y duramos 8 meses en un local donde no había frutos, donde no podíamos ver las ganancias de lo que nosotros estábamos trabajando. Y yo comienzo a distorsionar lo que Dios me había dicho. Pero Dios me dijo esto, sin embargo está pasando otra cosa. Y no sé, como que me bloqueé y dije, no, ¿será que no era este el lugar a donde Dios me quería traer? Y hablo con mi jefe y le digo, mira, Dali, esto no está dando resultado, vamos a quitar el negocio porque aquí creo que no hay vida. Hermano, pues así se hizo.
No, pues vamos a quitarlo, vamos a comenzar recogiendo, vamos a esto. Y un día, María estaba contenta porque yo le dije que iba a volver a Santo Domingo. Estaba contenta, su novio en aquel entonces iba a volver. Pero precisamente cuando ya estamos a punto de recoger e irnos, a mí se me ocurrió dar una vuelta en Santiago para despedirme. Pero le estoy hablando que yo aquí no conozco a nadie y que estoy viviendo en un entorno donde lamentablemente donde vivo hay muchos jóvenes que consumen, que tienen vicio y peor aún, no sabía con quién relacionarme. Pues ese día voy por el monumento, voy pasando y cuando vengo de allá para acá, veo un local. El negocio en el que yo trabajo depende mucho de los repuestos, depende mucho de los talleres y yo estaba envuelto entre tenis y ropa. Imposible que el negocio florezca en ese lugar. Y cuando voy caminando veo ahí un local al lado de un taller, al lado de un repuesto, enfrente de un repuesto, rodeado de repuestos y dice se alquila. Y ahí le digo yo a mi jefe, dale, aquí hay un local que dice se alquila, vamos a intentarlo. Porque es que a mí Dios me dijo algo y yo entiendo que se tiene que cumplir. Vamos a intentarlo. Cuando yo vi ese se alquila, yo me llené de fe y dije, no, vamos a probar aquí, hermano, usted no me lo va a creer. Pero en una semana que duramos en ese local, estableciendo ese negocio, se hizo más de lo que yo duré en los 8 meses estando aquí en Santiago. En una semana. Pero yo dije, espérate, todavía Dios no está haciendo lo que Él me había prometido, porque Dios me había prometido una congregación y yo en ese tiempo parecía el apóstol Pablo visitando iglesia. Iba allá, iba aquí, tratando de buscar una iglesia en donde yo sintiera que Dios me quería. Y un día le digo a un hermano en la iglesia que me estaba congregando, le digo, varón, mire, yo lo quiero mucho. De verdad que ustedes son buena gente, pero yo vine aquí a trabajar. Yo no vine aquí a estar sentado en un banco. Era una iglesia un poco grande y en la iglesia amplia casi no se le da oportunidad a quien llega nuevo, a menos que sea una recomendación, hermano, mire, sobrenatural. Y yo duré un tiempo ahí, pero no sentía que era el lugar. Sin embargo, ese joven con todo el amor del mundo me dijo, mira, a mí Dios me dijo que te acogiera como un niño, tú estés aquí o no estés aquí. Yo te voy a dar el contacto de un hermano, que ese hermano es un amor. Y aunque sus mensajes son fuertes y confrontativos, créame que el hermano Elvis es un hermano que tiene amor. Y ese hombre le escribí, hablamos, me dijo, mira, ven aquí. Cuando llegué aquí a esta iglesia, no había mucho que buscar, no había mucho que analizar. Le escribí a María en ese entonces, le dije, María, ya encontré a la iglesia, el negocio está estable, ya tengo la iglesia, nada más me falta tú, vamos a casarnos, vamos a poner fecha. Aleluya, gloria a Dios, pusimos fecha. Y hermano, de verdad, que ha sido una gran bendición estar en esta iglesia. Y yo sé que quizá muchas veces pueden pasar dificultades, pueden pasar problemas, porque gracias a Dios tenemos un pastor que se relaciona tanto con sus ovejas, que uno a veces lo mira a él y le tiene la misma confianza que quizás yo le tenga a Elvis o quizás le tenga a Robert. Y yo le voy a decir algo, a mí Dios me puso aquí y no fue para yo irme por un problema. Dios me puso aquí hasta que Él quiere, y por encima de cualquier cosa aquí estaré y siempre seré fiel a esta congregación, porque fue en la que Dios me puso. Dios poco a poco fue haciendo su camino, y del jovencito que empezó buscando a Dios, que se desvió por lo que veía, pero después Cristo lo encontró, aquí me ven, y ha sido una gran bendición. Y no es por presumir ni nada, pero le voy a decir algo, la obediencia trae cosas buenas. Porque tengo 2 años aquí en Santiago y ya tengo una guagua, compré un solar, tengo mi esposa. No lo digo para vanagloriarme, porque eso a fin de cuentas es basura comparado con la salvación. Pero Dios bendice cuando usted es obediente. Sea obediente, busque a Dios, no se limite. Aleluya.
Mira, hermano, si hay algo indiscutible cuando se trata acerca del propósito y los planes que Dios tiene para usted, es que lo que Dios dijo de ti en algún momento se cumplirá. Sea por encima de los procesos, de las pruebas, de las dificultades, del tiempo, por encima de cualquier cosa, lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Créalo, hermano. Porque es que nosotros contamos con un Dios que cuenta con la peculiaridad de hacer las cosas que no son como si fuesen. Y aunque quizás para el mundo podrá tener un concepto erróneo de usted, el mundo podrá, qué sé yo, los ojos terrenales podrán verlo usted como una persona, como un vaso desechable, pero Dios a usted lo ve como un vaso de honra. El mundo podrá verte a ti como una mala persona, pero Dios te ve a ti como un adorador, como una adoradora, como un pastor, como un diácono de la iglesia. Y todo el proceso, todo el propósito será de acorde a su palabra, porque su palabra tiene poder. Si usted se va a Génesis, en el principio de la creación, usted verá esto, que Dios solamente tenía que decir una palabra y todo se cumplía. Hágase la luz, se hizo la luz. Que la tierra produzca hierba verde, la tierra produjo hierba verde. Que el sol salga para que alumbre en el día, salió el sol. Que salga la luna para que alumbre en la noche, salió la luna. Que salgan las estrellas, que salgan los seres humanos, que salga todo. Pero cuando Cristo declara una palabra, créalo, que así será. Y no se sorprenda, porque llegará el día en el que Dios declare una palabra en el cielo y se manifestará aquí en la tierra. Y ese día el mundo lo verá usted a través de los ojos de Dios y reconocerá lo importante que es usted. Póngase de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por los pastores. Gracias por los diáconos. Gracias por los líderes. Gracias por cada hermano, Señor, que hay en esta iglesia. Que yo sé que a su tiempo tú nos bendecirás. Que tú ensancharás nuestro territorio, Señor. Yo creo, tengo fe de que tú, Padre amado, harás cosas grandes. De que tú traerás, de que tú quitarás lo que no es y que pondrás lo que es. De que tú siempre estarás entre nosotros. De que tu propósito se cumplirá en nuestras vidas, Señor. Yo tengo fe de eso, Señor. Yo tengo fe de eso. Aleluya. Gracias, Señor. Iglesia, que Dios te bendiga.